Seba, ¿podrás explicar de vuelta el teorema de Bayes? Porque yo me lo confundo con la condicional. Sé que tiene que ver, pero bueno. Sí, Jere, creo, ¿no? En esencia lo que estamos Sí, diciendo sí. es la probabilidad de uno de los elementos de la partición condicional en un evento es igual a la probabilidad de el evento condicional en ese elemento. Decía evento y elemento se me parecen mucho, entonces quizás no son las formas de referirme a ellos más apropiadas para una clase. Y eso multiplicado por la probabilidad de ese elemento de la partición. Y esto lo voy a dividir por la probabilidad de ese evento condicional en cada elemento de la partición por la probabilidad de cada elemento de la partición. ¿Sí? O sea, si vos a mí me diste una partición que eran los niveles de educación y me diste un evento que era tener trabajo. Entonces, nos hagamos primaria completa, condicional en que tengo trabajo, y esa probabilidad quizás no la conozco, pero si tengo, por ejemplo, la probabilidad de tener trabajo, dado que tengo primaria completa, tengo la probabilidad de primaria completa, y aparte de eso tengo la probabilidad de tener trabajo, dado que no terminé la primaria, por la probabilidad de no tener la primaria. Eh, Acá como les dije, eh, ahí está, eh, probabilidad de tener primaria incompleta, por la probabilidad de tener primaria incompleta, más la de... perdón, está quedando horrible. Ya está. La probabilidad de tener trabajo condicional en primaria incompleta por la probabilidad de primaria incompleta, más la probabilidad de tener trabajo condicional en que terminé la primaria, por la probabilidad de tener la primaria completa, más la probabilidad de tener trabajo, dado que tengo la secundaria completa, por la probabilidad de tener la secundaria completa, y así. Lo que estoy diciendo es, mira, a mí me interesa la probabilidad de B condicional en A, y esto lo puedo obtener a través de la probabilidad de A condicional en B, por la probabilidad de B, y si en tanto B pertenezca a una partición, yo esto lo puedo recuperar de esta manera. ¿Ok? La probabilidad de A condicional en B1 por la probabilidad de B1, más la probabilidad de A condicional en B2 por la probabilidad de B2, más la probabilidad de A condicional en B3 por la probabilidad de B3, y así, y así, y así. Profe, BJ y B1 es lo mismo. No, acá con BJ me estoy refiriendo a algún elemento que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, primaria completa, podría ser. Y acá fíjate que esto es BI. No sé si se ve bien cuando comparto pantalla, pero ¿por qué tiene una I? Porque es una sumatoria, desde igual 1 hasta n. Entonces cuando desarrolle, me va a quedar la probabilidad de A condicional en B1 por la probabilidad de B1, más la probabilidad de A condicional en B2 por la probabilidad de B2, y así. Y cuando digo J, o sea, ¿por qué acá pongo una J? Porque cualquier genérico que queramos es tipo, bueno, si a mí el que me interesaba era B3, por ejemplo, acá arriba me queda probabilidad de B3, B3. ¿Está bien? Listo. Fíjense igual de esto que voy a decir ahora. Por teorema de la probabilidad total, el denominador, ¿a qué es igual? O sea, fíjense, esto lo que me está diciendo es agarro la probabilidad de A, condicional en cada uno de esos elementos de la partición, por la probabilidad de cada uno de esos elementos. Es como lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Tengo acá mi partición, entonces voy sumando los pedacitos de A. Esto de acá es la probabilidad de A por teorema de la probabilidad total, ¿no? Todo este denominador es la probabilidad de A. ¿Puedo borrar todo lo que escribí en la pantalla? Bien, buenísimo. Entonces, el denominador es igual a la probabilidad de A. ¿Y el numerador qué es? La probabilidad de A, condicional en BJ por la probabilidad de BJ. Y si recuerdan, esto de acá es la definición de la probabilidad
de A y BJ, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, mira, que aparezca BJ, y dado que apareció BJ, que me aparezca A. Entonces, en definitiva, esto de acá, que parece una fórmula tan nueva, es algo que ustedes más o menos ya conocen. Es la definición de probabilidad condicional. Es algo que ya vimos. ¿Ok? Lo estamos expresando de una forma que sí es novedosa y es compleja, todo lo que ustedes quieran, pero digo, en definitiva, no es que les estoy diciendo algo, no sé, revolucionario en el contexto de la materia. Esta definición la dimos, no sé si los primeros días de clase, pero primera o segunda semana. ¿Está bien? Igual vamos a hacer un ejemplo con esto. El teorema de Bayes es una probabilidad condicional que utiliza, pero con todos los elementos de partición de un espacio muestral. El teorema de Bayes lo que va a hacer es vincularme la probabilidad de un elemento de una partición condicional en un evento cualquiera, y eso me lo va a vincular con la probabilidad de ese evento cualquiera condicionada en todos los elementos de la partición. En particular, si a mí me interesa un elemento, hago la probabilidad condicionada en ese evento por la probabilidad de ese evento, y el denominador va a ser siempre el mismo para todos, ¿no? Porque mira, si a mí me interesa la probabilidad, voy a dejar un espacio vacío. Vacío. Todo esto sobre la sumatoria de la probabilidad de A condicionada con la probabilidad de I. Si a mí el elemento que me interesa es el elemento, vamos a ponerlo en rojo, 1, puede ser la probabilidad de condicional menor por la probabilidad de B1 sobre ese denominador. Si a mí el elemento que me interesaba era el elemento 2, puede ser la probabilidad de B2, o sea, voy a obtener la probabilidad de B2 condicional en A partir de esta expresión. Y si lo que me interesaba era el elemento 2000, bueno, entonces va a ser la probabilidad de A condicional en B2000 por la probabilidad de B2000. O sea, lo único que vamos a cambiar en función de cuál es el elemento que a nosotros nos interesa es el numerador de esta expresión. ¿Sí? Es duro también porque acabamos de ver el teorema de la probabilidad total, todavía no llegamos a digerirlo bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vemos esto, todavía no vemos esto. Pero son cosas que también con el tiempo van a ir asentándose. ¿Ok? Igual no se asientan solas. Tienen que ponerlo ustedes. Voy Una a avanzar. pregunta. Sí, Entonces en el denominador te quedaría la probabilidad del condicionante. sí, Gracias. sí, sí. Y acá, bueno, o sea, de vuelta en los ejercicios se pueden poner creativos, ¿no? Capaz que me dan todas estas probabilidades condicionadas por la probabilidad de uno de esos. Capaz que me dieron directamente la probabilidad de A, no condicionada, entonces en vez de hacer la sumatoria, directamente escribo la probabilidad de A. Quizás en vez de la probabilidad de darme, no sé, la probabilidad de A condicional en ese B que a mí me interesaba, digamos B3 por tirar alguno, en vez de darme esa me dieron la del complemento. Entonces yo tengo que hacer uno menos esa probabilidad para obtener la probabilidad, y así, así, así. O sea, después en los ejercicios se pondrán a jugar con estas cosas, con estos recursos que todos los ejercicios hacen, para ir dándole mayor versatilidad a la fórmula, que también está bueno porque nos ayuda a entender un poco esto de, bueno, a mí en la vida no me llegan todos los datos, pero muchas veces voy a tener que encontrar yo la forma de rescatar toda la información posible de esos datos como me vinieron dados. Yo les había hablado, sí, creo que había una duda. Sí, perdón. Ahí en el numerador, por definición, entonces, por la regla del producto, era que habíamos dicho que la probabilidad de la intersección entre A y B es igual a la probabilidad de, por decir, A por la probabilidad de A, no, perdón, de B, dado que A.
Sí, sí, también. Y eso era lo mismo que hacer la probabilidad de B por la probabilidad de A dado que B, ¿no? No te seguí del todo, pero digamos, pero creo que sí. O sea, no te seguí del todo en la idea. Digamos, en definitiva, sí, yo acá voy a tener la probabilidad de esa intersección, ¿no? O sea, de vuelta. A nosotros el teorema de Bayes, ¿de qué nos va a servir? Nos está vinculando dos probabilidades en el entorno chiquito de esta materia. Nos ganamos una nueva forma de expresar y de vincular estas probabilidades condicionadas, ¿no? Que a nivel raciocinio está muy bueno. Se me abrió una ventana un segundo. A ver. Que a nivel raciocinio está muy bueno, pero lo que yo les intentaba decir un poco es, fíjense que dado lo que ya sabemos, esto de acá abajo es lo mismo que decir probabilidad de A, y esto de acá arriba es lo mismo que decir probabilidad de B. Perdón, probabilidad de A intersección B. Perdón por el apurón. Y eso de ahí es la definición de una probabilidad condicional. O sea, es exactamente lo que ya veníamos diciendo. Entonces, sí, después, como que a partir de esto, uno puede ir haciendo todas las... bueno, y yo también sé que esta probabilidad de intersección la puedo expresar de distintas maneras, y sé que esta probabilidad de A la puedo expresar a partir de un teorema y bla, bla, bla. Si te entendí un poco por dónde iba la pregunta, como que con esto quedó más o menos respondida. ¿Puede ser? Sí, sí, gracias. Genial. Ahora vamos a hacer un ejercicio con números directamente para bajar un poco a tierra, así como hicimos con el teorema de la probabilidad total. Pero por lo pronto, ¿alguien necesita que paremos la pelota un segundo para ver algo? Esto de Bayes, la probabilidad, ¿la podemos pensar entonces como una condicional? Sí, es que es una o sea, lo que yo estoy haciendo es encontrar una probabilidad condicionada, ¿no? Esta de acá. Es una probabilidad condicionada. De hecho, no sé, por ejemplo, en relación a la pregunta que hizo una compañera recién, no llegué a ver quién era. Pero esta probabilidad, o sea, es la intersección de A y B. Y eso lo podemos obtener como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿no? ¿Y qué dijimos? Que bueno, que así como podía hacerlo, como diciendo que me pase B y que me pase A dado B, lo que puedo hacer es la probabilidad de A y que me pase B dado A, ¿no? Entonces, esto lo puedo expresar así, la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y el denominador que tenía, la probabilidad. Entonces estas dos se nos simplifican. Y verificamos que se cumple la igualdad. Que la probabilidad de BJ es igual a la probabilidad de BJ. O sea, las condiciones son... Si esto me diera distinto, alguna macana hicimos en nuestro desarrollo, ¿no? Pero vemos que se verifica. Porque claro, o sea, son todas expresiones análogas, por eso vale la igualdad. En definitiva, sí. O sea, el corazón de esto es hablar de probabilidades condicionales. Yo les hablé un poco de esta idea de incluir subjetividad. Yo, francamente, para un curso de estadística 1 y en este estadio, quizás por una limitación mía en explicaciones, creo que confunde más que lo que aclara. Yo les dije que podíamos incluir, ¿no?, esto de subjetividad adentro, y una forma en la cual podemos hacer eso, vinculando estas ideas, es yo lo que voy a intentar es buscar una probabilidad, o sea, voy a despejar una probabilidad, esto de acá va a ser una probabilidad posterior, ¿no? O sea, voy a incorporar información y voy a llegar a un resultado. En B sub I son las hipótesis, ¿no? Que por ejemplo podrían ser escenarios. Bueno, mira, con esta probabilidad, o sea, tengo un escenario malo donde, por ejemplo, siniestro, ¿no? Un escenario malo donde la gente siniestra un montón. Un escenario mediano donde la gente siniestra esto, y un escenario bueno donde la gente prácticamente no siniestra, ¿no? Estos escenarios, que los diseñé yo a nivel totalmente subjetivo, ¿no? Y discrecionalmente, porque que siniestre mucho, que siniestre un 30% más que un escenario base, y que siniestre poco es, que yo, un 20% menos que un escenario base, es algo que diseñé yo, totalmente subjetivo.
Después, las probabilidades de cada uno de esos escenarios también las estoy eligiendo yo, o sea, son a priori, son cosas que se me ocurren a mí. Tengo un escenario base y digo, bueno, y este escenario va a ocurrir con esta probabilidad. Yo soy un experto del tema que te puede decir más o menos, con una creencia muy fundamentada a partir de expertise en el sector, cuáles son esas probabilidades subjetivas, ¿no? Y entonces, lo que puedo hacer es después aprovechando, ¿no?, la probabilidad de este evento condicionado en mis escenarios que yo propuse, ¿sí? Y a partir de toda esta información puedo encontrar la probabilidad de que se cumpla ese escenario dado lo que yo estoy observando, ¿no? Y así. Ahora igual vamos a ver un ejemplo. Yo digo que me parece que confundo más que lo que aclaro cuando hablo de esto, porque de hecho no vamos a estar hablando así de inferencia bayesiana ni nada de eso en el curso. O sea, vamos a llegar a ejercicios como el que vamos a hacer ahora. Y hasta ahí llega el curso. ¿Ok? Entonces, acá, este ejemplo es del libro, si no me falla la memoria. Lo que tenemos es dos dimensiones. Fumar o no fumar, estar enfermo o no estar enfermo. A priori, la enfermedad va a ser una enfermedad respiratoria, para que sea todavía más clara la vinculación. A priori, ¿a alguien se le ocurre que esto sea independiente? Sí, ¿no? Justifique. No, O sea porque que, o es uno u otro. A ver, o sea, yo puedo ser fumador y tener la enfermedad, puedo ser fumador y no tenerla, puedo estar enfermo y fumar, y puedo estar enfermo y no fumar. O sea, para empezar no son exhaustivos, no, o sea, no hay nada que se excluya entre estas dos condiciones de fumar y enfermedad. Es cierto, lo que sí es excluyente es ser fumador versus no ser fumador, y estar enfermo versus no estar enfermo. Esas sí son excluyentes. Pero igual, la probabilidad de que yo me agarre alguna enfermedad respiratoria es independiente de si yo fumo. No, son independientes. son independientes. No, Claro. ¿No serían pueden, dependientes? pueden no ser dependientes. O sea, tienen que ver. O O sea, sea, pueden no serlo como pueden serlo. claro, bueno, Claro. para empezar, sí, pueden no serlo como serlo. Digamos, yo acá no les traje un trabajo que dice, bueno, les estoy demostrando que estas dos cosas están vinculadas, pero más o menos que la intuición yo creo que todo el mundo tiene acá es que es más probable que te enfermes. A ver, vos podés fumar, enfermarte o no enfermarte, eso está bien. No es que vos fumás y pim, ya está, cagaste, te enfermaste. Pero sí, esa probabilidad cambia, ¿no? O sea, si, ejemplo de un experimento aleatorizado, agarramos 10.000 personas, a 5.000 personas las hacemos fumarse un atado de puchos por día, a las otras 5.000 no. ¿Qué deberíamos encontrar? Que en el grupo de 5.000 que están fumando, la enfermedad sea más frecuente que en el otro grupo, ¿sí? Obvio, va a haber gente que se enferma a pesar de no fumar, y va a haber gente que no se enferme a pesar de fumar. Pero no son independientes, porque fumar aumenta tu probabilidad, ¿sí? De vuelta a lo mismo. Que yo diga que algo aumenta tu probabilidad no quiere decir que sí o sí va a suceder. ¿Ok? Como manejar borracho, manejar alcoholizado y chocar. Mira, la verdad que si vas ahora, tomás, y después salís manejando, y es muy probable que no choques también, ¿no? Porque hay un montón de gente que lo hizo y no le pasó. Digo, no es que ya está. Pero si aumentan tus probabilidades, es más probable que choques, porque tenés menos reflejos, porque tenés menor nivel de atención, porque las cuestiones que fueren, sos más propenso a chocar. De vuelta, no es una certeza. Todo acá en estadística es aleatoriedad, ¿sí? Que yo te diga, mira, con esto es más probable que choques, ok, es más probable, no quiere decir que vas a chocar. Entonces, yo creo que acá no hace falta que profundice demasiado en justificar que no son independientes las variables, sino que todo el mundo acá debe tener alguna intuición sobre los riesgos que trae consigo fumar, ¿no? En definitiva, está entrando humo en tu cuerpo, eso no es saludable. Entonces, el conjunto, creo que acá nunca defino A, sí, lo defino. Bien, el conjunto B va a ser fumar o no fumar. Y es una partición del espacio muestral. Porque o bien soy o no soy,
Y aparte, estos dos son excluyentes entre sí. Cumplen las dos condiciones. ¿Ok? No hay nadie que no sea ni fumador ni no fumador. En alguna de las dos tenés que caer. Y aparte, no hay nadie que al mismo tiempo sea fumador y no fumador. O caes en uno o caes en otro. Así que esto B es una partición del espacio muestral. ¿Sí? Es exhaustivo y aparte cada elemento es excluyente del resto. Pero A también no podría ser una partición del espacio muestral, porque vos podés tener o no tener una Bueno, enfermedad respiratoria. digamos, depende que definimos como A, ¿no? Si A1 es tener la enfermedad, A2 es no tenerla, y A sin ningún subíndice lo definimos como la unión entre uno y otro. En ese caso, A también es una partición del espacio muestral, porque sus elementos son excluyentes y aparte en conjunto son exhaustivos. En definitiva, yo acá no voy a definir a A1 y a A2, sino que directamente lo que voy a hacer es definir a A como tener la enfermedad. Básicamente porque no me interesa el otro escenario. Pero si quieren, sí podríamos definirlo, como de esta manera también lo podemos definir. Profe, entonces define A como la probabilidad, ¿no? No, A es un conjunto. Y la probabilidad de A es una probabilidad. Es una función de A. ¿Qué es A? Entonces, ¿qué define A? A es el evento tener una enfermedad. Tener la enfermedad respiratoria. Ah, Y el complemento de A es no tenerlo. Entonces, lo que podemos hacer es encontrar la probabilidad, en función de los datos que tengamos, ¿no? La probabilidad de que alguien sea fumador, dado que tiene determinada enfermedad. También podemos encontrar la otra condicional, ¿no? Todo bien. Pero digo, ¿qué información nos da el ejercicio? Nos da la probabilidad no condicionada de cada B. ¿Qué quiere decir esto? B1 dijimos que era ser fumador, ¿no? Fuma. Entonces la probabilidad de B1 lo que me da es la probabilidad de que, si yo selecciono aleatoriamente a una persona de esta población, que esa persona sea fumadora. Entonces, si seguimos con la lógica frecuencista, lo que estamos diciendo es que hay un 60% de personas, un 60% de la población fuma. ¿No es al revés? El B1 era no fumador. Sí, ahí está. Gracias. Sí, se me iban a invertir los resultados. No sé quién lo dijo, pero muchas gracias. Mira, lo había escrito. Bien, vamos a ver si. Dios es que fuma. La probabilidad de no fumar es 0,6. O sea, cuando yo selecciono aleatoriamente a una persona de este grupo, la probabilidad de que esa persona sea no fumadora es 0,6. Por ende, el complemento de esta es que sí sea fumadora. Entonces, es hacer 0,4. Nota al pie. Si ustedes al principio del ejercicio definen a B1 como este o a B1 como este, da lo mismo. Lo importante es que después van a tener que interpretar los resultados de forma acorde a esto, ¿no? Después, o sea, si definía B1 como ser fumador y me piden la probabilidad de ser fumador condicional en no sé qué cosa, bueno, entonces busco la probabilidad de B1 condicional en eso. Si lo definía al revés, bueno, voy a buscar la otra probabilidad. Pero eso, tengan cuidado con eso. Entonces, esta parte de acá creo que está clara. Me dieron una probabilidad, ¿sí? La probabilidad de un elemento de esa partición, y lo que yo hice fue directamente buscar el complemento. Porque como solamente hay dos casos, cuando no estoy en uno, ya estoy en el otro. No, si fueran, qué sé yo, 4, y vos me diste 3, puedo sacar este como el resto, ¿no? Y después, lo que nos da el ejercicio también es la probabilidad de A condicional en cada B. ¿Ok? Lógicamente, el ejercicio es nada, de juguete, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos va a decir el modelo? Pues mira, la probabilidad de tener una enfermedad respiratoria, dado que no fumas, es 0,1. Y la probabilidad de tener la enfermedad respiratoria, dado que sí fumas, es 0,8. ¿No? Y de vuelta, vos no fumás, igualmente es posible. Capaz te agarrás la enfermedad. No es una probabilidad. Quiero aclarar eso. No es que, no fumás, listo, ya está, zafaste.
o ya fumás, listo, fuiste, te agarrás la enfermedad. Son probabilidades, ¿ok? Y ahí nos falta un 0,1. Y digamos que no. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es, centrémonos en esta, ¿no? Estoy condicionando en B1, así que mi espacio muestral es B1. O sea, las únicas personas que estoy mirando son las que no fuman. Entonces lo que estoy diciendo ahí es, mira, A me ocupa esta porción, y lo que tiene que pasar, lo que sí tiene que ser el complemento es no A, ¿no? Entonces no es que me está faltando un 0,1, sino que la historieta es que, o sea, no hay que confundir estos dos, son distintos espacios muestrales, o distintos subespacios muestrales. Lo que puedo extraer de acá es que la probabilidad de no A condicional en B1 es igual a 0,9. Ok, pero ojo al piojo ahí con el condicionante. Lo que me está diciendo es que esto funciona en un subespacio muestral. O sea, en un subconjunto de nuestro espacio total. Claro, gracias. No, por favor. Gracias a vos. Es una confusión recontra frecuente esa. Así que está bueno que la tengan clara con ese tema. Por eso no entendí por qué le dio 0,9. ¿Por qué es el complemento? O sea, la probabilidad de tener la enfermedad dado que no fumo y necesariamente el complemento de eso que no tenerla. Claro, ahí sí sumo 1, pero después, eh, si tengo que hacer la suma de que en total la probabilidad me tiene que dar igual a 1, ahí me estaría faltando. Eso era lo que estaba Es que explicando. son dos subespacios muestrales distintos. Ah, O sea, claro. todo esto me tiene que sumar 1, todo esto me tiene que sumar 1. Pero acá, o sea, estoy mezclando dimensiones. Este de acá no me tiene que sumar 1 con este de acá. ¿Ok? Claro, porque no son el mismo espacio, ¿no? Claro, Gracias. porque están condicionadas. O sea, si vos a mí me... O sea, obviamente la información que nos da el ejercicio es porque dicen, quiero que resuelvas un ejercicio usando el teorema de Bayes. Entonces por eso nos está dando la probabilidad de A condicional en cada caso, para que después podamos aprovechar el teorema de la probabilidad total para resolverlo. Entonces, en definitiva, el teorema de Bayes que dice, bueno, lo que yo quiero encontrar es la probabilidad de ser fumador dado que tengo una enfermedad respiratoria. O sea, la probabilidad de ser fumador dado que tengo la enfermedad. Este es mi objetivo. ¿Qué me dio el ejercicio? Me dio la probabilidad de tener la enfermedad dado que soy fumador. Me dio implícitamente la probabilidad de ser fumador. Y si bien no me dio la probabilidad de A total, o sea, no me dijo cuál es la probabilidad de tener la enfermedad, sí podemos usar la fórmula, digamos, original del teorema de Bayes. Entonces, ¿qué vamos a usar? Usamos la probabilidad de A, la probabilidad de tener la enfermedad, dado que soy fumador, de ser fumador, más la probabilidad de no ser, de ser fumador, dado que, perdón, la probabilidad de tener la enfermedad, dado que no soy fumador, por la probabilidad de no ser fumador. En cierta forma sería lo de casos favorables sobre casos posibles sobre casos favorables, ¿no? Sí, en definitiva sí, porque lo que estamos diciendo, o sea, de vuelta, lo que vamos a hacer es fijarnos. Si yo selecciono del grupo que tiene la enfermedad, mi numerador acá lo que me está diciendo es, mira, ¿cuántas personas que tienen la enfermedad son fumadores? Y el denominador me está diciendo, ¿cuántas personas tienen la enfermedad? En esencia es eso. O sea, lo que está atrás de esto sigue siendo eso. Ahí el espacio muestral sería tener la enfermedad, ¿no? El espacio muestral de qué parte. O sea, De eso, de eso. esto es la probabilidad de B condicional en A, ¿no? O sea, entonces, Sí. esto de acá
es como si estudiáramos una parte pequeña del espacio muestral, un subespacio muestral, ¿no? Si esto de acá es la gente que fuma, no, mentira, la gente que tiene la enfermedad, y esto de acá es la gente que no tiene la enfermedad, lo que vamos a hacer es mirar únicamente esta parte y concentrarnos en esto. Entonces, en este subespacio muestral vendría a ser la gente que fuma. ¿Ok? Ah, ok, dentro de ese subespacio están los que fuman y los que no fuman. Hay dos subespacios y nos estamos concentrando en el de los enfermos. Y dentro de los enfermos tendríamos a los que fuman y a los que no. Exacto. Ahí va. Ok, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, hacemos los cálculos, llegamos al resultado. Por favor, háganlo después ustedes en sus casas. Intenten usar esta filmina como la hoja de respuestas. Intenten resolverlo con lo que está hecho hasta acá. Bien, y la verdad que ya son -5 y no tenemos tiempo, y resolver este ejercicio me va a llevar más que eso. Entonces, permítanme ir cerrando la clase y les queda un ejercicio prácticamente resuelto para que lo hagan ustedes. ¿Ok? Les cuento un poco el corazón del ejercicio. Lo que tenemos es un test y sabemos que el test puede dar un falso positivo o un falso negativo. ¿No? O sea, en definitiva, creo que esto es un consumo de drogas, ¿no? Sí. Ahí mis dos o sea, mis dos casos, ¿cuáles son? Consumo o no consumo, me hago el test, me da positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que el test me dio positivo, ¿cuál es la probabilidad que consuma? Bueno, la verdad que como el test tiene una probabilidad de error, es probable que yo no sea consumidor igual. Entonces, bueno, vamos a estudiar un poquito eso en este ejercicio. Les sugiero que lo hagan. Y les va a sorprender un poco el resultado. La historia es que si el test me da positivo, la probabilidad de que sea consumidor igualmente es baja. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que encuentres un consumidor es brutalmente baja. Entonces, inclusive siendo que el test dio positivo, sigue siendo muy poco probable que yo sea consumidor. Porque bueno, o sea, básicamente le estás haciendo el test a 1.000.000 de personas, donde hay una sola que es consumidora. Y bueno, y seguramente casi todos los positivos sean falsos positivos. ¿Por qué? Porque tuviste que hacer un montonazo de test hasta que encontraste uno que realmente era consumidor. Ese es un poco el corazón o la intuición que me gusta a mí de este ejercicio, pero ya son -4 y realmente no nos va a dar el tiempo. Entonces, cerrando, les queda ese ejercicio a ustedes y el anterior también, si pueden hacerlo mejor. Dijimos, bueno, de la subjetividad, etc. Un último ejercicio para que lo hagan ustedes se vincula con esto de las urnas. ¿Sí? Básicamente, la idea es que nos van a dar urnas, cada una de esas urnas tiene bolitas de distintos colores, y la historia es que a partir del resultado de algo que yo encuentro, o sea, este va a ser mi condicionante, yo saco una bolita blanca, dado que esa bolita fue blanca, ¿cuál es la probabilidad de que venga de una determinada urna? ¿Sí? Son 3 ejercicios del teorema de Bayes, después también hay una guía práctica para que lo hagan ustedes, y están resueltos bastante paso a paso. Así que no me siento, no me da culpa dejárselos de tarea, porque creo que es bastante explicativo. De hecho, ni bien arranqué esto, creo que no tenía la pizarra, así que hacía casi todos los desarrollos adentro de las filminas. Bueno, nada, cerramos acá la clase. Y me quedo 2 minutitos por si alguien tiene alguna duda. Si no, bueno, son libres, que tengan lindo día, que disfruten la clase de mañana y nos vemos el lunes que viene. Que tengan lindo fin de también. Chao, gracias. No, Profe. Profe, nos gracias. vemos. Profe. Chao, buen Bueno, fin de. Gracias. Bueno, cuento hasta 3 y si no hay dudas, cerramos. 1, 2, 3. Nos vemos.